Nos encontramos hoy en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Ya hemos visto los dos primeros capítulos. En el capítulo 2 vimos cómo Pedro nos llamó constantemente a una vida santa, de sometimiento a Dios y a nuestras autoridades terrenales. El último versículo que vimos en la última ocasión fue el versículo 25 del capítulo 2, como un paréntesis que Pedro hace en todo este texto para recordarnos la condición de rescatados espiritualmente que somos los creyentes, en que estamos los creyentes por nuestro buen pastor Jesucristo. Ahora él vuelve de nuevo a retomar el tema del sometimiento, del respeto y honor con el cual debemos tratarnos. Él habló del sometimiento hacia las autoridades terrenales, hacia aquellos que están gobernando. Luego él habló del sometimiento que debemos tener hacia nuestros jefes. Y ahora él va a hablar acerca de una institución que es vital en la sociedad y es vital en la iglesia, que es el matrimonio. Y aquí él empieza a dar en los primeros 7 versículos recomendaciones o exhortaciones a los creyentes casados de cómo deben comportarse en su matrimonio. En el día de hoy vamos a iniciar viendo las recomendaciones que él les da a las esposas. Si tú eres hombre, esto no te exime de estudiar la palabra hoy. Tú debes escuchar esto para ver cómo debe ser el comportamiento de una esposa con un esposo. Dice Pedro desde el versículo 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En el contexto de esta carta, las mujeres a las cuales Pedro mayormente se está refiriendo aquí eran cristianas que se habían entregado a Jesucristo, pero sus esposos no habían venido a la fe. Por lo tanto, él les está exhortando a mantener un comportamiento digno del Evangelio. Ciertamente, para que la fe sea producida en el ser humano, debe ser predicado el Evangelio de palabra. Pero la conducta prepara o allana el terreno para que se vea que el evangelio que se predica es cierto y es un evangelio transformador, es una noticia, un mensaje transformador en la vida de las personas. Si una esposa no tiene una conducta de acuerdo al evangelio que predica, el esposo no va a creer en ese evangelio, ese mensaje en el cual esa esposa le está predicando. Por eso él especifica aquí: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Él llama en estos dos primeros versículos a una conducta piadosa y respetuosa. En los siguientes versículos él sigue diciendo: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto habla aquí del carácter piadoso que debe de tener la mujer cristiana. Toda mujer cristiana debe concentrarse en el desarrollo de un carácter piadoso. No debe tener una preocupación incesante con las apariencias. Eso no implica que no debe de arreglarse de una manera hermosa. Debe buscar verse hermosa, pero no puede estar centrada únicamente en lo físico. Eso es algo que va totalmente en contra de lo que se vive en la sociedad hoy, que hay un materialismo constante que rodea a las mujeres por lo físico, por verse según el estándar que la sociedad ha puesto, y que básicamente lo que viste o lo que se pone determina lo que es. Lo primero que debe buscar la mujer cristiana, como dice aquí, es lo interno, es la belleza, la pureza del corazón, tener un espíritu afable y apacible. Esa es la belleza que nunca se marchita, a diferencia como sucede con el cuerpo físico. Esa palabra ahí, afable,
habla de alguien manso y humilde, y esa palabra apacible describe el carácter de sus acciones y reacciones hacia su esposo y la vida en general. Y es algo que, como Pedro habla aquí, es valorado, es de gran estima, no solamente para el esposo, pero también para Dios. Y Pedro continúa diciendo a partir del versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Estos últimos versículos hablan del modelo que debe buscar la mujer en cómo conducirse. Y cita aquí el ejemplo de Sara. Hay varios modelos en el Antiguo Testamento que sirven de ejemplo a la mujer cristiana de cómo debe vivir en su matrimonio. Esta historia aquí de Sara es sumamente pertinente. Pedro dice aquí que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, y lo hacía en el mismo momento que le costaba seguir la visión que el Señor le había dado a Abraham. ¿Cuán necesario es hoy en día mujeres como Sara que puedan someterse a su marido en la visión que Dios le ha dado y serle de ayuda a medida como él va siguiendo a Dios? Sara, a pesar de sus faltas, siguió a Abraham a medida como Abraham seguía lo que el Señor había puesto en su corazón, a donde Dios lo estaba guiando. Ese es un ejemplo de sometimiento fiel y digno, y eso debe ser un ejemplo que tú como mujer cristiana sigas y admires y busques imitar. Lamentablemente, muchos de los ejemplos que siguen muchas mujeres aún en las iglesias son ejemplos de mujeres del mundo que no están sometidas a Cristo. Eso se ve en las redes sociales, eso se ve en las conversaciones. Más que seguir un modelo piadoso centrado en Dios, buscan seguir un modelo impiadoso de personas que viven para su propia carne. Y eso se refleja y se revela en su matrimonio y en su relación con su esposo, cómo viven chocando porque van queriendo cosas diferentes. Debes buscar seguir ejemplos piadosos de mujeres que se hayan entregado por completo a Jesucristo y hayan dejado que eso transforme su vida de matrimonio, su vida de familia. Que el Señor permita que estas exhortaciones sean una realidad en ti, mujer cristiana. Padre, gracias por darnos guía en tu palabra en cada aspecto de nuestro vivir. Yo te pido, Dios, que tú continúes levantando mujeres de fe dentro de nuestra congregación, que puedan seguirte, que puedan someterse a ti, Señor, y puedan someterse a sus esposos a medida como te glorifican, Señor. Que tú les des paciencia a aquellas mujeres que están casadas con no creyentes. Que tú les des fuerzas y sabiduría para comportarse de una manera digna del Evangelio y para predicar el Evangelio, no solamente de palabra, pero de hecho. Y que por lo tanto tú puedas traer salvación, Señor, y familias que están incompletas en el Evangelio puedan venir por completo hacia la salvación en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.